¿Alguna vez te has preguntado qué se siente tener un hijo con parálisis cerebral? Hace 9 años la vida de Nordlis y su familia cambió por completo cuando llegó su hija Sofía, una bebé que nació bien, pero lastimosamente por un error humano sufrió un daño neuronal severo. Aunque el camino no ha sido nada fácil, esta familia ha encontrado en el amor la motivación necesaria para no rendirse. Esta es su historia. Hay historias de amor que son un recordatorio constante de que de verdad el amor es la fuerza más grande y más importante que hay, y ustedes son un fiel testimonio de ello. Quiero darles las gracias, Norlis y Alexi, por estar aquí, por tener la valentía también de contar su historia. Y quiero que sean ustedes quienes me presenten a ese ser tan especial y me cuenten quién es Ana Sofía y qué representa Ana Sofía para ustedes. Uf, Ana Sofía es una personita súper especial. Es, eh, es felicidad. Ella es responsabilidad, mucha responsabilidad. Pero es una personita que sonríe siempre. Es una personita súper especial para nosotros y que despertaba en nosotros esa valentía y, y esa ternura que tal vez uno tiene adentro, pero con ella se le despiertan a uno todas las emociones. Ella es muy bonita, muy bonita. Y para el papá. Gracias Camilo por este espacio, de verdad que gracias por invitarnos y tener la oportunidad pues de dar a conocer el caso de nuestra hija, Ana Sofía, y ser pues ya mi esposa ya lo dijo todo y ser muy bonito que nos llevó al seno de nuestras vidas y bueno, aquí estamos y darte las gracias por esta oportunidad. No, a ustedes siempre gracias porque yo estoy seguro que esta entrevista también, lo que hablábamos, va a ser muy inspiradora y va a tocar también a muchas personas y muchos papás que como ustedes también están pasando por una situación similar. Me gustaría que nos cuenten un poquito sobre el diagnóstico de Ana Sofía y ya nos vamos a la historia. Ana Sofía tiene 9 años en este momento. Ella nació el 23 de agosto de 2016 en la Clínica Universitaria de Colombia. Ujú, em, por situaciones que ya creo que mi Dios tenía preparadas para nosotros. Ella tiene parálisis cerebral, ujú. em, que adquirió, ella no nació con esa enfermedad, ella la adquirió, así que ha sido una lucha constante desde los 5 días de nacida de ella, ha sido una lucha constante, y seguimos luchando por ella. 9 años ya de muchas cosas bonitas, porque no es solo tristeza, obviamente. El tiempo ha pasado, entonces yo he aprendido a ver las cosas de otra manera también, porque a veces esas situaciones que uno ve que son como tan tristes, tan dolorosas y tan malas, tal vez no sean tan malas. Sí, yo creo que detrás de esas situaciones vienen cosas bonitas, vienen propósitos buenos, y yo sé que cosas muy buenas vienen para nosotros y para mi bebé. Sí, me parece muy lindo también poder un poquito darle la vuelta a las cosas y a veces uno se pregunta mucho por qué, ¿no? El por qué yo, por qué me Sí, pasó a mí. eso es lo primero que pasa cuando uno recibe una noticia como esta, como el diagnóstico de mi hija. Entonces empezamos, pero yo qué hice, yo qué estoy pagando, por qué a mí, por qué a mi hija, o sea, qué he hecho mal yo en la vida para que lo pague ella. Hay una cantidad de interrogantes que uno se hace, pero yo creo que mi Dios ya nos tiene preparado esto a nosotros. Nosotros fuimos elegidos porque teníamos que ser esos papás valientes para ella. Claro, y Y sí que porque lo hemos sido. Y sí que exactamente, hemos sido papás valientes. exactamente, están ahí los dos juntos también frente al cañón sacando a su hija adelante. Creo que, Precisamente hoy estamos cumpliendo 25 años de casados. felicitaciones. Gracias. Bueno, qué bacano que se da justo hoy. Pues mire, Sí. las coincidencias de la vida, Ok, sí. y hay algo que me parece muy chévere también, es que en este caso, lo hablábamos detrás de cámaras, usualmente la mujer es quien asume ese rol de cuidadora, cuidador, en este caso es al revés, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poquito para ti, cómo ha sido estar ahí al frente cuidando, porque eres quien está 100% con la niña, según entiendo. Sí, pues para mí eh, una parte desagradable, pues estar con mi hija, poderla llevar a terapia, estar constantemente con ella en sus labores diarias, pues, de llevarla al colegio, a sus terapias.
y todo, pues lo que tiene que ver con proceso de rehabilitación de ella. Pero también hay momentos que uno como ser humano, pues, más que es una hija que uno, pues, como hombre, es más como apegado a los hijos, Ujú. pero más al sexo femenino, ¿no? Sí, a las niñas. Sí, señor. Entonces, pues, esto pues me ha llevado como que a veces como a ser débil, pero a la vez fuerte, por lo emocional, lo psicológico que esto le genera a uno por la, por todo lo que ocurrió. O Ujú. sea, ella nació bien y pues por una negligencia médica, en este caso, pues mi hija tiene este diagnóstico. Pero ahí vamos en la lucha, yo creo que para mí es muy satisfactorio, pues no es igual al que la cuide otra persona a cuidarla el papá o la mamá, en este caso, pues yo. Claro. Sí, claro, y también es muy, muy bonito poder encontrar ese trabajo en equipo, ¿no? Porque al final es eso, es un Eh, trabajo en equipo. Fíjate que en este proceso de rehabilitación de mi hija, pues uno conoce muchos casos y el 98% pues los papás se, se, se aíslan, Se ausentan, si sí. dejan solo a la mamá pues ahí luchando y yo creo que pues es algo desgarrador tanto para la sociedad, para en este caso la mamá que queda sola y para el niño también, pues nunca, si el papá se va, pues nunca va a sentir ese amor como al amor paterno, Ujú. que también pues un afecto grande como para, como la fuerza, como el motor, Claro. ¿sí? Entonces eso también pues me da mucha satisfacción de siempre estar ahí. Bueno, Noris, cuéntame cómo es tu familia en este momento. ¿Cuántos hijos tienen? Sí, pues arrancando diciendo que yo me casé de 20 años, yo era muy chiquita, me vine del Huila cuando tenía 16 años, yo soy nacida en Pitalito, Huila, criada en La Plata, Huila. De 16 años me vine para Bogotá, pues buscando un futuro mejor. Las oportunidades por allá, pues para ese momento no eran tan buenas, Ujú. así que me vine para acá. De 17 años conocí a Alexi, que ahora es mi esposo, y a los 20 años pues yo me casé. O sea, fue de una. Sí, duramos 3 años de novio, yo era muy chiquita. Y pues yo vengo criada de un pueblo donde por allá la situación es completamente distinta a una ciudad, ¿no? Claro. Entonces fuimos aprendiendo poco a poco. Me casé de 20 años, a los 25 años tuve mi primer hijo, que se llama Diego Andrés Menco, él ahora tiene 19 años, está estudiando en la universidad. 10 años después, pues planeamos tener a Sofía. Yo me sentía segura ya de que quería tener un hijo. Mi esposo no tanto, él siempre lo pensó mucho, todo hasta que por fin, pues finalmente lo decidimos. Ok. Muy pronto quedé embarazada, fue una felicidad saber que vamos a tener un bebé y más aún cuando me confirmaron que era una niña, pues fue muy bonito. Em, yo tuve un embarazo tranquilo, súper tranquilo, bien, como hasta la semana 32 más o menos, Ujú. en que se me empezó a subir la tensión. Se me empezaron como a inflamar las manos y eso, entonces en mi trabajo una compañera me dijo que se me veía la cara como inflamada. Entonces yo me preocupé y me fui para la EPS, me hice tomar la atención, la tenía en 150/100. Entonces pues inmediatamente me enviaron para la clínica, me fui para la clínica Colombia y me hospitalizaron, me estabilizaron y me mandaron con incapacidad para la casa. Esto que les estoy contando es como, digamos, como lo que pasó en el embarazo, pero realmente eso no fue la causa de nada de lo que le Claro. pasó a Ana Sofía después, fue absolutamente diferente lo que le pasó a ella. Estuve incapacitada a la semana 36, yo regresé a un control de la Clínica Colombia a alto riesgo y la ginecóloga me encontró la tensión súper alta, no me había bajado la tensión, así que le dijo que ese día la niña tenía que nacer. Mm. Me empezó la inducción del parto de una vez. Eso fue en horas de como el mediodía. Sofi nació a las 8:50 de la noche. Ok. Sofi nació con un parto completamente normal, aunque por mi tensión me prepararon para cesárea porque se pensó que de pronto me podía complicar durante el parto, entonces me prepararon para cesárea, pero Sofi nació realmente completamente normal, Ok. con un parto normal. Nació un poco baja de peso, ella era prematura, nació de 36 semanas y pesó menos de 2.500, por lo que me dijeron que tenían que remitirla a plan canguro.
Pasó una noche súper bien. Al siguiente día, muy temprano, el neonatólogo llega a revisarla y me dice que Sofía se está colocando de color amarillo, que su piel se está colocando amarilla. Entonces, me dice que toca solearla. Pues yo estaba hospitalizada para ese momento, así que era muy complicado Claro. solearla, pero igual nosotros la colocábamos a la luz del día en la medida que podíamos. Ese día no pasó nada, durante todo el día no la revisaron, nadie fue a verla, no pasó nada, simplemente se estaba colocando amarilla y ya. Al siguiente día en la mañana, el mismo neonatólogo que la vio, me le dijo, la niña se nos está colocando muy amarilla, me dijo. Entonces yo le dije, doctor, pero entonces yo creo que hay que hacer algo por la niña porque, o sea, va en progreso, va Sí. aumentando el color amarillo de la Claro, como niña. un examen rápido o algo así. Exactamente. Digamos que yo sin querer y sin conocer, ahora que he leído mucho sobre el tema, he conocido mucho sobre eso y he aprendido que yo todos los días le estaba diciendo los factores de riesgo que mi niña tenía, cosa que él nunca me preguntó, porque según la literatura, según lo que yo he leído, lo que pasa es que cuando un niño muestra esos síntomas, esos signos, los médicos tienen que una vez colocar como una alerta, Exacto. porque mi niña es una niña prematura, ella nació pues de 36 semanas, es una niña baja de peso, y esos eran factores de riesgo que ella tenía, pues, para pasar lo que pasó. Ese día yo le insistí mucho y le dije, doctor, pero pues mi hijo cuando estaba bebé recién nació tuvo las bilirrubinas altas y a él lo hospitalizaron de una vez cuando el neonatólogo lo vio. Y me dijo, no, mamá, tranquila, tranquila que eso es normal. Me ¿Y dijo por qué se así. produce el tema de las El bilirrubinas tema de las altas? bilirrubinas, según lo que yo entiendo, fue algo transitorio en mi niña. Eso pasa con mucha frecuencia en los neonatos y ellos tienen su cerebrito demasiado inmaduro para soportar como esa carga de toxinas. Entonces se meten a fototerapia, que es una camarita, yo creo que ustedes han visto una camarita azulita. Es muy común que eso pase, meten a los niños ahí durante el tiempo que los médicos determinen. Por lo menos a mi hijo lo colocaron ahí 3 días. Ok. Él estuvo sus heridas y ya bajaron sus bilirrubinas, nos fuimos para la casita y mi hijo está perfecto de salud, afortunadamente. En la niña no pasó Eso eso. fue lo que no hicieron con Sophie. Exactamente. Ese día que el neonatólogo vio, segundo día de nacida, que la niña seguía de color más amarillo que el día anterior, pues según lo que hemos entendido ahora y lo que hemos leído, él debió mandarle una vez un examen de bilirrubinas. Si viendo que una niña prematura y tenía esos factores de riesgo, pues él debió tenerlo en cuenta y a pesar de que yo le insistí, pues él no hizo nada. Él no hizo nada, no sentó como una alerta, no pasó nada. Durante todo ese día, la niña estuvo bien, realmente estuvo bien, animadita y todo estuvo muy bien, pero su color amarillo estaba ahí, algo pasaba, ¿sí? Claro. Y no lo ignoraron para ese momento. Al día 3 llega una neonatóloga de la Clínica Colombia y dice que, pues me dice que la niña está amarilla, pero que eso es normal, que no me preocupe, mamá, que eso es normal, y le da salida para la casa. Entonces, uy, ese día sí, la niña estaba súper amarilla, sus ojitos, su piel, sus manitos estaban muy amarillas. Yo me asusté muchísimo cuando ella me dijo que le iba a dar salida. Le dije, doctora, pero ¿cómo me le va a dar salida a la niña? Es que mira el color que está, o sea, no, yo no me la quiero llevar para la casa así, tranquila, mamá. No se afane, no se preocupe, tranquila, usted le pone la cunita a la luz de la ventana y ya, no, eso no pasa nada, mamá. Yo le dije, doctora, no, por favor, de verdad, al menos un día, déjemelo en observación, le dije, al menos hágame un examen de sangre antes de llevármela para la casa. Yo no me la quiero llevar así, realmente me da mucho miedo, ella está muy chiquitica, le dije yo. Yo dije, cuando mi hijo tuvo las bilirrubinas altas a él, lo hospitalizaron, estuvo en fototerapia y ya, estuvo perfecta. Mamá, que no, señora, que no va a pasar nada, que eso es normal, me dijo así. Claro, yo salí con el corazón en la mano, o sea, yo salí No, y muy súper frustrante también preocupada. porque es como, yo sé que está pasando algo. Exacto, y uno siente ese susto y saber que la que manda es ella, era ella quien tomaba las decisiones. Realmente eso fue lo que me hizo sentir ella, que era ella la que Claro. tomaba las decisiones, que no iba a pasar nada, que no me preocupara y era, no mamá, tranquila, te quiero dar rapidito para la casa. Entonces, después de mucho insistirle, ella que no, que tranquila, que me le dio salida a la niña. Yo salí ese día para la casa, recuerdo que estaban ahí los suegros de mi hermana en el primer piso de la Clínica Colombia, y ellos me dicen, pero, ¿y usted por qué está llorando? ¿Por qué está triste si se va para la casa con la bebé? Yo le dije, pero es que siento que ella, o sea, no, me da miedo, la niña está muy amarilla y acá me dicen que es normal. Entonces, ¿qué hice yo? Hacerle caso a las personas que saben. Se supone que son las personas pues que conocen del tema. Yo era ignorante en ese momento en ese tema. Yo no soy médico ni estudié para eso. Simplemente hice caso a lo que ella me dijo para ese momento
Y sí, me llevé la niña para la casa. Estuvimos 2 días bien en la casa, que fue ese día, hasta el día 5 de Sí. nacida de la niña estuvo perfecta en la casa, bien, comiendo súper bien. Ese día verbalmente, solamente en las salidas me dijeron cuáles eran como las alertas que yo debía tener, que lo más significativo era que de pronto la niña le diera mucho sueñito o que no comiera. Y sí, efectivamente, el día 5 en la noche, yo noté a la niña un poquito más somnolienta y bajó la ingesta en la alimentación. Ella era muy comelona. Ok. Bajó la ingesta en la alimentación. Entonces yo de una me asusté, porque ya yo tenía en mente los factores Claro, y ya estabas el prevenidísima riesgo, también. exacto, el riesgo que ella tenía. Así que nos vinimos para la Clínica Colombia a la madrugada del día 6. Nos vinimos para la Clínica Colombia. em, Llegamos a urgencias. La verdad no hubo ninguna emergencia al ver a mi hija. Incluso sentí esa, no sé, ese estrés porque antes que sentí que se burlaban de mi hija. Entonces me decían, ay, que la bebé naranja, ay, no, pues la bebé naranja, sí. Sí. Fui al triage, la enfermera la vio, simplemente tomó signo vital normal, no le paró bolas para nada el color amarillo de mi bebé. Pasé a una médica que después me vino a saber que era una médica general de la Clínica Colombia. Estaba con otro médico, no sé, con otra persona ahí. Sentí también que como esa burla con mi bebé, como Sí. no sé cómo expresarlo, no sé ahora. Me da rabia de todas las cosas que han pasado. Claro, y además porque tampoco se lo tomaron con la seriedad que... Claro, porque sabiendo que era un tema tan grave, ¿sí? Yo para ese momento sí era, lo que digo, muy ignorante en el tema. Ahora he leído mucho sobre eso, obviamente, con lo que me pasó con la niña. No, y además también, hombre, si la mamá está preocupada y la niña lleva 5 días y está amarilla, pues no es para reírse, es para ver qué está pasando. Exactamente, así es. Y una bebé recién nacida, yo pienso que las clínicas deberían correr mucho, o sea, debería primar mucho la salud de los bebés. Ujú. Sí, obviamente todas las personas somos importantes, pero es que los bebés, una bebé sana, ¿sí? Si es una bebé sana para ese momento, no sentir como ese susto de que de pronto la niña se pudiera complicar, algo pudiera pasar, no lo sentí así. La médica de urgencia simplemente la vio y le mandó el examen de bilirrubinas, ahí sí, cosa que se debió hacer obviamente antes de darle salida para la casa. Ya era demasiado tarde. De hecho, según lo que dice el perito que nos hizo toda la investigación, él dice que para ese momento la niña ya tenía una afectación neurológica. Yo realmente soy ignorante del tema, no sé si eso sería así o no, porque entiendo que ya le hizo la valoración neurológica y según ella no tenía ningún signo neurológico, pero según lo que nos dicen, sí, la niña por eso entonces ya tenía una afectación neurológica. Le hicieron el examen de las bilirrubinas, hasta la niña del laboratorio se reía, ay, la bebé naranja, que la bebé naranja. Le hice el laboratorio, supuestamente se demoran 4 horas en salir los resultados de los laboratorios. Cuando estábamos en la clínica Colombia, la niña dejó de comer por completo. Y yo le dije a la enfermera, le dije, la niña no está comiendo. Yo le dije, a mí me han dicho que los bebés deben comer cada 2 horas. Ujú. La niña no me está recibiendo ninguna alimentación a pesar de que le insisto. Entonces, que no me preocupara, que no me preocupara. Yo me sentía en la clínica, digamos que un poco más tranquila, porque yo dije, pues acá están las personas que saben, Pues, las personas que conocen del tema, entonces yo me sentía, digamos que un poco más tranquila. Como tipo 2 de la tarde me llamó la médica a decirme que había salido el resultado de las bilirrubinas. Y pues la sorpresa para todos fue que el resultado salió en 37.4. Entonces estaba leyendo sobre eso y dice que unas bilirrubinas normales son más o menos como de 9 a 12 uf, y en 12 ya sientan, o sea, si siempre se pone como una alerta y hay una vigilancia continua para los niños. A mi hija le subió a 37.4. Entonces calculemos el daño neurológico que eso le pudo causar a mi niña. mm, De hecho, algunos médicos, algunos neurólogos a veces la ven y me dicen que ellos, cuando ven la historia clínica antes de recibirla, ellos esperan ver un niño pues ahí con su miradita perdida, ¿sí? Porque ujú. ella tiene una parálisis grado 5. ¿Grado 5? Grado 5. No estoy completamente segura. Entonces esperan ver una personita ahí que esté pues como desconectada y Sofía no es así. No. Sofía es una niña que si ustedes la vieron es una niña demasiado especial. Ella siempre está pendiente de todo, quién llega, quién sale a saludar. Ella es Sí, muy especial. Entonces no es una bebé que está totalmente desconectada. Los médicos me dicen, no entiendo cómo la niña hace todo eso. Ella coge un esfero, ella llega, ella quiere coger las cosas que hay, todo le llama la atención. Entonces, creo que eso lo hemos logrado a través del tiempo, ok. con todas las terapias y todo que hemos hecho por ella. Ok, y para entonces, devolviéndonos a ese punto inicial, Ujú.
¿En qué momento les dicen a ustedes como, bueno, está sucediendo esto? Nosotros llegamos ese día 6, en horas de la tarde a Sofi la hospitalizan. Cuando yo llego a urgencias al control con la médica que había visto a la niña, ella estaba muy estresada. Ella cogió ella misma a mi niña, ella misma corrió y se fue conmigo para neonatos hospitalizarla. Pues con justa razón en realidad, porque se podría Exacto. decir que fue un tema de negligencia médica. Yo creo que para ese momento, si ella es muy consciente de las cosas, ella sintió que, La culpa. claro, sintió, digamos, un poco de culpa, pero llegamos a neonatos y la sorpresa mía es que la recibe la misma neonatóloga que le había dado la salida para la casa al día 3. Ah, ¿Sí? Yo para ese momento, digamos que no entendía mucho el tema, yo tenía esa esperanza de que ya como estábamos en la clínica, el tema se iba a solucionar claro. y la niña iba a estar bien. Hasta ese momento yo estaba pues tranquila. Pero llegan y la meten en la camarita de fototerapia, la tapan con papel aluminio, me dicen que eso es terapia intensiva, fototerapia intensiva. Desde urgencias yo escuché un término que se llama exsanguinotransfusión. Entonces yo le dije a la médica, pero yo escuché que la niña tiene que hacer un procedimiento. Ella me dijo, Vamos a esperar, mamá, vamos a esperar 4 horas en fototerapia intensiva a ver qué tanto bajan las bilirrubinas", me dijo así. Yo obviamente confié en sus palabras, yo mi niña ya metidita y todo, yo estaba en ese momento yo me sentía pues digamos un Más poco tranquilo. tranquila, yo estaba en la clínica, entonces yo dije, acá van a hacer lo que toca hacer por ella. Pasaron esas horas y me dijeron, mamá, las bilirrubinas no bajaron lo suficiente. Esta noche le van a hacer a la niña la sanguinotransfusión. Entonces yo le insistía, yo le dije, pero si le tienen que hacer eso a la niña de urgencia, ¿por qué no lo hacen? De una vez, claro. Claro, exacto. O sea, si es una urgencia, ¿por qué no lo hacen? Ella me decía, no, mamá, en la noche va a llegar una médica que es experta y ella le va a hacer el procedimiento a la niña. Claro, y además ahí entonces lo que pasa es que el daño neuronal era cada vez más, me imagino. Claro, cada momento que pasaba, el daño neurológico que la niña estaba ya experimentando era demasiado alto. Claro. Poco a poco la afectación era más grande. Aunque el hecho de estar en bilirrubinas, lo que yo en la cámara de fototerapia, lo que yo entiendo es que como que detiene ese crecimiento de las bilirrubinas, pero digamos que llegó a un nivel donde ya era una niña prematura. Claro. Su cerebrito está demasiado chiquito, demasiado prematuro para recibir esa carga de toxinas. Y Es lo que yo llevaba 5 días entiendo. en eso. Exactamente, la niña el primer día, o sea, no llevaba ni siquiera 24 horas de nacida cuando empezó a mostrar esos signos de que algo estaba pasando. Ujú. Desde ese mismo momento ellos debieron, Reaccionar. claro, exacto, debieron de preguntarme de una vez los signos los signos de los factores de riesgo que la niña tenía. El hecho de que mi hermanito hubiera tenido las bilirrubinas altas era un factor de riesgo. Claro. El hecho de que Sofía fuera una niña prematura era un factor de riesgo. Y estaba siendo alimentada solamente con leche materna. Ahora que he venido a leer sobre todo eso, me he dado cuenta que la niña cumplía con todos sus factores de riesgo y no se los en cuenta, Mm. desafortunadamente. Ese día, recuerdo que llegó en la noche una médica a la Clínica Colombia, una señora alta, delgada, de gafas negras. Esa señora fue como un ángel. Ella llegó, le hizo la inseminación a la niña. No recuerdo las horas exactas, creía que fue por el tipo 10 de la noche. Ese procedimiento es parecido como una transfusión de sangre, más Es o como menos. parece como una hemodiálisis. Ok. Entonces, a través del cordón umbilical le pasan un catéter y por ese catéter hacen como ese intercambio sanguíneo. Es lo que yo entiendo. Pero resulta que, no sé, así tenían que ser las cosas. Íbamos entrando en datos, se le cayó el ombligo a la niña. Entonces tuvieron que hacerle una incisión en su ombliguito para poderle pasar el catéter y por ahí hacerle el sanguinotransfusión. Entendí después que le colocaron morfina para poder hacerle esa incisión, porque la niña a la madrugada después del procedimiento presentó una apnea. Ella se quedó sin respiración, entonces lo que me explicaron era que ella había tenido ese episodio por causa de la morfina. ¿Y tú estabas ahí en ese momento? O sea, ¿estabas Sí, con ella? sí, porque la niña le hicieron ese procedimiento tipo 11 de la noche, arrancaron, se terminó, sí, como no recuerdo la hora exacta, como a la madrugada terminaron. La médica me dijo que había salido todo muy bien, que el procedimiento había sido pues perfecto, que había salido todo muy bien. Hasta ese momento yo me sentía, digamos, un poco tranquila, Mm. a pesar de que estaba con ese susto por todo lo que pasaba, pues me sentía relativamente tranquila porque estaba en la clínica. Al siguiente día, ya en la mañana, ella me explicó. Ella me dijo, esto le puede causar a la niña un daño neurológico. Entonces yo dije, ¿eso qué significa? Me dijo, la niña puede experimentar una parálisis más adelante. Inicialmente lo llamaron como retardo global del desarrollo, cuando son bebés. Me la mandaron a plan canguro. em,
Pero bueno, eso vino después de que ya Pero ese pasó momento todo en la específico, o clínica. sea, ¿cómo fue? O sea, tú tenías a la niña dejó de respirar, Yo ¿cómo? estaba ¿Qué sentada en una pasó? silla, la niña está en la camarita, después del procedimiento, yo estaba sentada en una silla RIMAX mirándola, y entonces como que vi que su trazo donde la tenía monitorizada se puso recto, pero ya a veces se movía, entonces sus electrodos se movían y luego volvía. Entonces yo me quedé mirando el monitor, pero de pronto yo vi que pasaban los segundos y seguía recto, entonces todavía me asusté. Entonces fui a llamar a la enfermera y la enfermera le dio movió la niña, le movió sus electrodos y no pasó nada, seguía recto. No, nosotros nos salimos de ahí, mi esposo se fue, él me dijo, no, la niña se murió. ¿Qué sentiste tú en ese momento? No, no, yo dije, se me murió, se murió mi niña. Y la enfermera fue rápido y llamó a la médica que le había hecho el procedimiento a la niña, eso fue a la madrugada de ese día. La médica llegó, la cargó, la movió, y así ya, la niña volvió en sí. A partir de ahí la niña evolucionó pues, relativamente bien. Entiendo que le pusieron algo que era como un ventilador como no invasivo, se le han colocado como Ujú. en la naricita. Y a partir de ahí la niña evolucionó bien. Estuvo con oxígeno, después ya a los 5 días la niña se fue para la casa. Según lo que entiendo, el daño que la niña tiene se llama kernícterus. Son las secuelas que deja una elevación demasiado, o sea, como las que tuvo la niña de las bilirrubinas. Ok. Eso fue lo primero que vino. Lo demás ya vino más adelante. Pero lo primero y lo que le causó a ella la parálisis que la tiene fueron las bilirrubinas. Entonces pasó todo ese proceso en la clínica y ya ustedes se fueron para su Sí, pero casa. entonces después de que la niña ya pasó por todo ese episodio, después de sanguinotransfusión, vinieron una cantidad de exámenes, que se me escapa el nombre, que fueron muchos exámenes que le Ujú. hicieron, porque querían determinar si la niña venía con algún problema ya, pues como congénito, tenía algún problema patológico, y lo que determinaron al final fue que la niña, o sea, según lo que me dicen, ni siquiera había incompatibilidad sanguínea. Ok. Normalmente cuando estas cosas pasan y los niños nacen amarillos o se ponen amarillos muy rápido, lo que yo entiendo, es cuando hay incompatibilidad sanguínea entre la mamá y el bebé. Yo no entiendo mucho del tema, pero el caso es que a mí me confirmaron que yo no tengo ningún tipo de incompatibilidad sanguínea con la niña. Ok. Entonces, lo que le digo, finalmente a mí un hematólogo en el Hospital de la Misericordia algún día me dijo que lo que la niña había tenido había sido transitorio, que significó que simplemente tenían que meter la fototerapia, la bilirrubina se iban a bajar y la niña iba a estar en su estado Claro, o normal. sea, simplemente tuvieron que haber hecho un examen el día uno para saber qué era lo que estaba pasando. Sí, o si no, por lo menos háganlo al día 3 antes de mandarla para la casa. Claro. Y si no lo iba a hacer, por lo menos colóquele un control a la niña al día siguiente. No, sí, o sea, tuvieron muchas oportunidades. Sí, o sea, la niña empezó a mostrar signos de que algo malo pasaba muy rápido. O sea, ni siquiera había cumplido 24. Es que ella nació 8:50 de la noche y al siguiente día, tipo 7:30, 8 de la mañana, ya la niña se estaba colocando amarilla. Era ese momento para sentar como esa alerta de una vez y decir, ojo, vamos a estar pendientes, esta niña es prematura, tiene factores de riesgo, tiene riesgo de sufrir una hiperbilirubinemia, se llama el término de la niña de lo que la niña tuvo. Ok. Después de sanguinotransfusión, esa médica me dice los riesgos que la niña va a tener. Ya hasta ese momento, digamos que tenía esa esperanza de que la niña empezara a evolucionar. Claro. Claro, no estabas tampoco consciente realmente de todo. No estaba realmente consciente del tema para ese momento. Desconocía mucho el tema. Yo sabía que muchos niños se colocaban amarillos y yo veía que pasaba el tiempo y estaban perfectos de salud. Yo sé que los niños hay que asolearlos cuando nacen y eso uno siempre lo escuchaba de las abuelas, uno Sí. escuchaba de que eso hay que hacerlo. Pero realmente nunca pensé que el tema fuera tan grave, ¿verdad? Que le fuera a causar a mi niña una parálisis que es irreversible. Para este momento ya la parálisis va a quedar de por vida. Ujú. O sea, la discapacidad que la tiene va a ser de por vida ya. Entonces, digamos que podemos lograr cosas, de pronto que ella avance en el proceso, pero su parálisis va a estar siempre ahí, ¿Y en qué momento te dicen a ahí. ti específicamente eso? Como la niña va a tener parálisis. ¿Por Esa qué? médica me dice que la niña tiene esas posibilidades, empezaron a analizarla. A partir de ese día empieza a ver la fisiatría, a ver la ortopedia, a ver la pediatría de crónicos, a ver no psicología. O sea, empezó un proceso que obviamente era totalmente nuevo para mí. Yo no me esperaba que eso pasara porque mi hija estaba perfecta.
porque a pesar de que se me subió la tensión, eso no fue la causa para que mi hija naciera mal ni nada, ella nació perfecta y la historia clínica dice que es una bebé sana cuando nace. Entonces, como que nace la niña y uno siente como esa tranquilidad de que ya, Claro. porque yo he escuchado esos temas de parálisis para ese momento, tenía aquí como en mi mente que lo que más causaba parálisis era cuando los bebés se demoran mucho tiempo para nacer, o que estaban mucho como en el canal del parto, Ujú. y entonces como que eso les causaba Oxígeno. falta de oxígeno, exacto. Pero jamás en la vida me imaginé que por un color amarillo, ¿sí? La niña fuera a quedar con una parálisis como la tengo yo ahora. Claro. La médica empieza a analizarla, llega a neurología a verla, empiezan a cogerle su bracito, a saber ya cómo reaccionaba, que si tenía las manitos cerraditas de esa manera, que si se espantaba con facilidad, todos eran signos neurológicos. Y ella empezó a mostrar todos esos signos neurológicos para eso. Entonces, dar ese susto de lo que venía más adelante, pero aún así yo tenía esa esperanza que la niña iba a empezar a avanzar. Yo dije, o sea, no podemos generalizar, pues que ya todos los niños no, de pronto nosotros empezamos terapias, le decía a mi esposo, tengamos la fe y la esperanza de que la niña va a avanzar. Y bueno, al día 5 le dieron salida, nos fuimos para la casa, yo empecé a notar a la niña diferente. Difícil. La lactancia, ella todo el tiempo movía su cabeza para el lado derecho. Entonces darle de comer, digamos, para el lado izquierdo era muy complicado. Sí. Fue creciendo, empezamos el tema de plan canguro y yo veía que los demás niños avanzaban en el proceso, gateaban, salían de allá casi caminando. Mi bebé pasó todo el tiempo en terapia y ella no avanzó. Ujú. Entonces me dijeron, no, la niña tiene que arrancar un plan de rehabilitación integral. Recuerdo que me la mandaron por un lugar que se llamaba CIFEL, fue la primera parte donde estuvimos en terapia. Yo me venía con mi niña de Mosquera en bus, cargadita porque era chiquitica. Empezamos a avanzar en el proceso de rehabilitación, pero pues la niña no es lo suficiente. Hasta ese momento era retardo global del desarrollo, pero no pasó ni el año en que ella me dijo, la niña tiene una parálisis cerebral. Fue terrible. Ujú. ¿Qué sentiste tú en ese No, momento? una impotencia, rabia, tristeza. No, eran muchísimas cosas. Empecé a leer mucho sobre la parálisis. Y obviamente la literatura no es alentadora para nada. Ujú. Eh, la, lo que dicen los médicos, los especialistas, nada alentador. Cuando hay una parálisis, es un bebé que va a depender de usted para toda la vida. Es un bebé que haga lo que haga, no va a mejorar. Y bueno, empezamos a estar en varios centros de rehabilitación. Empiezo yo a leer a nivel mundial qué había para mi hija. En redes conocí muchas personas, por eso las redes sociales tal vez a veces las utilizan para cosas que no son, pero para mí ha sido una bendición, Ujú. porque por medio de redes he conocido muchas cosas que se pueden hacer para mi hija. He hecho lo que he podido, empezamos a hacerle terapias particulares en ese momento. Obviamente nosotros somos unas personas adineradas, empezamos a hacer una cantidad de cosas para poder tener recursos para hacer esas Buscar. terapias particulares a la niña. Le hice unas terapias alemanas, la llevábamos a piscina, la hicimos equinoterapia, cambiamos de un centro de rehabilitación a otro porque este ya hubo algo que no me gustó y una mamá me dijo que no, que este era mejor. Yo me iba para allá con mi hija, o sea, la vida nos cambió Claro. absolutamente. De hecho, a mi hijo que era el centro de todo. Yo estaba con él siempre, él ha jugado fútbol desde muy chiquito. Yo siempre estaba con él en todo, en sus partidos, en todo, yo estaba en él, sus tareas, todo. Y claro, el impacto. Mi niño tenía 10 añitos cuando nació Sofía. Se notó muchísimo. El colegio, todo se fue al piso, la indisciplina. Yo sentía que no tenía el tiempo para él porque tenía que estar con Sofía. Sin quererlo, digamos que lo aislamos Claro. y se notó muchísimo. El bajo su rendimiento en todo. Era llamándonos el psicólogo del colegio, que el niño era un indisciplinado. No, eso fue.
fue terrible. Yo traté de buscar ayuda en otras personas, recuerdo mucho que lo coloqué en un lugar que hacían, era algo que tenía convenio con la alcaldía, le ayudan a hacer tareas, hasta que un día como que yo abro los ojos y digo, pero mi hijo es mi responsabilidad, yo porque lo estoy soltando responsabilidad a otras personas, ¿sí? No lo van a hacer como lo hago yo. Entonces empiezo yo como a sacar ese tiempito para cada cosa. Finalmente el niño, pues gracias a Dios, afortunadamente no perdió ningún año, pero en el colegio nos ayudaron bastante. Igual Claro, en un colegio de Funza nos ayudaron bastante, el niño lo logró. Ahora digamos que todo eso nos ha servido mucho porque el niño ahora es un muchacho muy maduro, sí. claro. Él es muy dedicado en lo que hace, es un niño muy disciplinado. Claro, porque también Entonces, además le tocó vivir también todo el claro, proceso, ¿no? O y sea, madurar, madurar. dirían por ahí, a las malas. Porque sí, él no tuvo ese acompañamiento de nosotros todo el tiempo como venía hasta ese momento. Es Claro, que de 10 años sí. es un niño que está terminando la primaria y pasa al bachillerato. Ese cambio fue durísimo, o sea, ha sido un proceso súper, súper difícil, difícil. Pero también creo que Miguel nos ha dado esa fuerza a nosotros para seguir adelante, para sacar adelante a Sofi. Em, no me lo está preguntando, pero a nivel económico el tema ha sido súper difícil. Ujú. Yo empecé a coger dinero de tarjetas de crédito, o sea, de donde pude, para no parar el proceso. Entonces, ¿qué pasó al final? Que al fin me endeudé mucho, llegó el momento en que ya no di más, me tocó suspender, no le pude como dar continuidad al proceso que traía con la niña, mejoró bastante. Por ejemplo, las terapias que digo alemanas se llama terapia Boita, me la recomendó de hecho una pediatra de la Clínica Colombia. Ok. Me dijo que esas le iban a ayudar a la niña, pero son unas terapias que cuesta 50.000 pesos una sesión y que lo ideal es hacerle todos los días. Pero pues obviamente el presupuesto no, yo le hacía 3 veces a la semana. Eran 150.000 pesos semanales, multiplicado por años que le hicimos de terapia Sofi. Ujú. Entonces finalmente ella sí logró avanzar en muchas cosas. Creo que todo eso le ayuda a Sofía a ser esa niña pila y Mm, conectada que es ahora. Pero a nivel de motricidad es muy grave el tema de la niña. claro. Ella es espástica, lo que ella tiene son movimientos involuntarios, se echa mucho hacia atrás, digamos ya la manipulación a medida que ella ha ido creciendo ha sido mucho más difícil para nosotros. Em, hemos luchado por una cuidadora, pero es que desafortunadamente en Colombia lo que les decía no prima la salud de los niños. Mm, Entonces, hay procesos que avanzan lento ujú. y uno lo está viviendo. Entonces, no somos tan empáticos con esas cosas, ¿sí? Claro. Como, ay, pues, qué embarrada, pobrecitos. Pero ya, no pasa de ahí. De hecho, yo, mira, ha pasado todo este tiempo y yo de la EPS jamás le había recibido una llamada, por lo menos para preguntarme cómo está la niña, qué tanto ha avanzado, Claro, seguimiento al menos. cuando es una responsabilidad de ellos. Oye, en términos legales, ¿eso se quedó ahí o porque claramente es un tema de negligencia médica, ¿no? Sí, inicialmente nos decían, algunos psicólogos nos decían que si era un tema de negligencia médica, pues porque no habíamos la posibilidad de demandar a las personas que lo han atendido. Yo le decía a mi esposo, pero la gente va a pensar que nos vamos a hacer ricos pues a costa de la salud de la niña. Ahora siento que fui muy ignorante para ese momento, porque resulta que mientras nosotros luchábamos con mi bebé todo el tiempo, para allá, para acá, en terapias, eh, en una cosa y en otra, en citas médicas, mientras lo dieran a uno, porque hay médicos que son demasiado fuertes para decir las cosas, o sea, de verdad, no tienen el mínimo cuidado al menos, viendo que es una familia que sufre, ¿sí? Nos dicen unas cosas como, mamá, o sea, aterrice, la niña no va a mejorar, ella toda la vida va a estar así, ella va a depender completamente de ustedes toda la vida. O sea, son muy fuertes. Claro. En el Hospital de la Misericordia, cuando la niña estaba más chiquita, me hicieron una resonancia y me explicó un tanto el tema de lo que pasa en el cerebro de la niña, que no entiendo tanto. Pero yo le dije, otra, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue con la niña? ¿Qué debemos hacer? Pues yo estaba, digamos, motivada a hacer muchas cosas por ella. Ella me dice, no, mamá, no se preocupe, igual por ella no se va a hacer nada más. Su hija se va a comportar como una bebé recién nacida de por vida. No, usted no sabe. Entré en depresión. Yo lloraba todo el tiempo. Eso fue terrible. Y en esos momentos, ¿ustedes han tenido algún tipo de acompañamiento psicológico? La verdad, a todas partes donde he ido a centros de rehabilitación hay psicólogo.
pero resulta que yo soy la mamá que corre aquí y allá, que tengo que ir a trabajar, que tengo que acompañar a la niña así. Em, Aunque mi esposo se hace cargo de la niña, yo soy la mamá, ¿sí? Claro, Entonces yo llevo todo el proceso de ella, yo pido citas médicas, yo soy la que llevo como todo ese tema de la claro. niña, él la cuida y todo eso, pero quien lleva todo ese tema soy yo. Em, en términos legales nos dijeron muchas veces los psicólogos, de hecho lo que me preguntan a nivel psicológico me da risa porque arrancamos proceso de psicología, pero no, que hoy no pudo ir, no, hoy vino fue el papá, no, entonces psicología familiar, no, hoy no vino, hoy consiguieron a alguien que traiga a la niña, no, estos papás toca darles de alta, ellos no están bien, pero tenemos que darles de alta porque no pueden estar en la terapia de psicología. Mm. Sí, entonces realmente no es que estemos bien, pues yo me siento muy fuerte. Mi esposo ha sido un tema súper duro, entonces ahí le toca a uno de mamá ser la mamá, ser la hija, ser la psicóloga del esposo y la familia, o sea, son muchísimas cosas. Entonces uno a veces siente como ese peso, como esa carga, pero eso como que me hace a mí más fuerte. ¿Qué haces Realmente, en esos momentos cuando te sientes no, yo hay así? momentos en que digamos que tengo como la llorona, que me entra así como el... Entonces yo a veces salgo solita, salgo, doy una vuelta, trato de pasar eso sola. Trato de que como mi esposo no me vea así porque yo soy como la que he tenido más fuerza en la casa, soy como la que lleva, Mm, o sea, la que mantiene el hogar así, digamos que en un nivel alto. mm, Yo sé que el día en que yo entre en depresión o yo me enferme, creo que mi hogar se va a ir al piso. Y ujú. con ella la rehabilitación de Sofito. Así que yo me siento súper fuerte, saco fuerzas no sé de dónde, pero yo he sacado muchas fuerzas y a pesar de que ya nosotros no somos obviamente unos chicos de 20 años, yo tengo 45 años, mi esposo tiene 55. Entonces, con una niña ya de 9 años, el tiempo va pasando y nosotros nos vamos sintiendo, obviamente ya uno va sintiendo como el peso más Claro, y cansancio tiempo. también. Exactamente, pero hasta el momento, fortaleza. En términos legales, nos aconsejaban que por qué no demandamos. Yo, o sea, mi esposo no sé, o sea, nosotros lo pensábamos mucho. Hasta que un día una psicóloga en una fundación me dijo, mire, mamá, piénselo así. Mientras ellos andan por la vida tranquilos, con sus hijos corriendo por su casa, sabroso ya viendo tele, yo le digo a mi esposo, oiga, a esta hora yo calculo que los médicos que atendieron a Sofía, que todas las personas que atendieron a Sofía andan en su pantaloneta chévere en la casa, viendo tele, con sus hijitos corriendo por toda la casa y nosotros luchando con Sofía todo el tiempo. Y dice, nosotros, ¿por qué no lo hacemos? No está mal. O sea, Claro. es claro que la niña no fue atendida oportunamente, no le dieron la atención que le necesitaba. Y bueno, empezamos a tocar puertas. Recuerdo que fuimos a consultorios jurídicos de universidades, pero todos me dijeron es un caso demasiado complejo y ese caso no se debe manejar en un consultorio jurídico. Me dijeron que fuera la Defensoría del Pueblo. Yo fui a la Defensoría del Pueblo, recuerdo que fue en junio que yo salí a vacaciones y fui a ir a una cita para agosto. Entonces, bueno, yo salí desanimada de ahí. Cuando iba saliendo vi una persona ya como de la defensoría y tenía como un chaleco azul y yo veía que todas las personas se acercaban, que doctor, que yo dije, es una persona como importante. Me acerqué y le conté el caso. Súper empático, un señor, sí, o Ujú, sea, yo siento que esas personitas, mi Dios, me las ha puesto a todos en el camino. ujú. Él me escuchó y me dijo, no, mamá, eso toca hacerlo de una vez. Me contactó con una abogada que me dijo que manejaba unos temas de salud. Ella me dijo, no, eso no es conmigo, hable con este abogado. Entonces yo hablé con ese abogado, él me dijo, yo sé que ellos no pueden recomendar, por ser funcionarios públicos, no pueden recomendarle a uno abogados, eso es lo que Sí. yo entiendo. Entonces me hizo el comentario, yo le dije, ¿cómo lo hago? ¿Dónde consulto a ese abogado? Entonces me dio el dato y así fue como llegué a la oficina del doctor Iván Cinesio Gómez, que es el abogado que me está ayudando con el tema de la niña. Me escuchó todo el caso y me dijo, el caso de la niña es absolutamente viable y tenemos que hacer por ella algo pronto. Tenemos que hacerlo ya. Se empezó a actuar, pero lo que le digo, desafortunadamente en Colombia la justicia tampoco pues nos ha favorecido tanto, aunque el caso ha avanzado, hemos tenido audiencias, se han presentado los abogados de Sanitas y Colsanitas, porque la demanda es para eso, Ok, con las aseguradoras que exacto. tienen ellos para ese momento. Y así va el caso, hemos tenido audiencias y eso, hemos avanzado en el proceso sin ser tan próspera hasta el momento, pero es por como la falta como de celeridad en los casos. Mm, Aquí en Colombia, digamos que yo lo que veo es que no hay como unos términos, como
Claro. No hay unos tiempos específicos, sino que simplemente dejemos que el tiempo pase. Y el año pasado tuvimos una audiencia que entendió que era audiencia de juzgamiento y para ese momento la EPS está intervenida, entonces por eso tocó reprogramar la audiencia de la niña, que está en ese momento programada para el 4 de febrero del 2026. Ya. Entonces, pues estamos esperando. Eso lo hicimos realmente por lo que te digo. Me puse a pensar que mientras nosotros pues luchamos tanto, nosotros necesitamos esos recursos Claro, económicos para poder claro. darle a la niña una mejor calidad de vida, que hemos tratado de hacer lo mejor por ella, pero ha sido difícil. Y vienen muchos tiempos, porque con el favor de Dios mi niña va a vivir muchos años y esperamos a que esos años podamos darle una mejor calidad de vida a ella. Lorenzo, yo sé que ha sido un proceso muy complejo y seguramente hay muchos detalles también dentro de la historia porque finalmente han sido 9 años que pues no los vamos a poder contar aquí todos, pero quisiera también como que nos le diéramos la vuelta un poco a todo y pudiéramos conversar sobre esas cosas que nos inspiran, que al final es el objetivo de este podcast. A ti, ¿qué te inspira? No, yo tengo que manifestarles que soy súper agradecida pues con Camilo por esta oportunidad, porque no es solamente contar la historia de Sofía, es como concientizar a esas mamás que tienen a sus bebés en su vientre y que van a nacer. Mire, exageren con los niños siempre, exageren. Es preferible que un médico le diga a usted, ay mamá, qué mamá tan exagerada, a que diga por qué omitió cosas, por qué no vino a Claro. tiempo. Yo después cuando ya pasa todo me pongo a pensar que hubo cosas que pude hacer. Entonces, cuando pasan cosas como esas que le dan una noticia así tan fuerte a uno, empieza uno a pensar, pero yo por qué no hice esto, yo por qué creí en esos médicos y de hecho hay personas que me dicen, ¿y usted por qué no fue a otra clínica? Y sí, o sea, las personas creo que no lo hacen de mala fe, pero sí hieren, ¿sí? Porque es muy fuerte para nosotros pasar por todo esto cuando usted espera un bebé sano, Claro. cuando usted hace planes con ese bebé, ¿sí? Cuando usted, y cuando tenga tanto tiempo, vamos a hacer esto, ¿sí? Cuando camine. Y de pronto, es como cuando uno planea un viaje, y entonces usted va preparado para un viaje de playa y de pronto algo pasa y hay un desvío. Entonces, en ese momento pienso que sí, que yo ya por eso trato de no darme tantos golpes de cabeza de por qué no hice esto, por qué no hice lo otro. Pero aparte, el fin de contar la historia de mi hija es también poder concientizar a otras mamás y decirles que abran sus ojos, que no se confíen de que probablemente es normal, no esperemos a que los bebés se pongan mal. Es preferible exagerar Ujú. con los niños. Lo del color amarillo en los niños puede ser muy grave. Claro, o sea, Muy nada grave. más con que una mamá esté viendo esto, Ujú, ya va a tener una señal de alarma y posiblemente así pues es, puede evitarse también otras cosas. así es. Pues esperemos entonces también que esta historia les llegue a muchas mamás, a muchas familias. Y por último, yo creo que una de las cosas más bonitas de estos procesos, y tú misma lo decías de las redes sociales, es que también tenemos la oportunidad de conectar. No sabemos quién vaya a poder ver esta entrevista Ujú, y quiero que también te tomes el espacio para contarnos, y así sea como una petición para el universo, ujú. ¿qué necesitas? Mire, yo creo que mi Dios me ha puesto tantas personas en mi camino. eh, Aprovecho la cuñita ahí para agradecer a tantas personas que se les ayuda. Mi Dios me ha puesto a tantas personas en mi camino que usted es una de ellas. Eh, Mi familia ha sido un apoyo, pero fundamental. O sea, mis hermanos, mi mamá, mi padre, que ya no está conmigo, él falleció en pandemia por un cáncer. Mis compañeros de trabajo hubieran sido un apoyo inmenso. En temas económicos me han ayudado muchísimo, que hacer rifas, que ellos han sido un apoyo grandísimo para mí. Ellos me han ayudado mucho. Mis compañeras son como mis hermanas. Mm. Son unas chicas que siempre están pendientes de Sofía, que siempre tienen un detalle para Sofía en su cumpleaños, en Navidad. Eh, un día, cuando
la niña volvió a respirar. Me prometí a mí misma celebrar cada cumpleaños de ella. Hubo 2 años que por temas económicos no lo pude hacer. Y un día le dije a mi esposo, yo me hice una promesa que no he cumplido. Yo le dije, a partir de ahora los cumpleaños de Sofía se celebran siempre. El último cumpleaños lo celebré y estábamos haciendo una rifa para hacer las terapias particulares que le hice hace poco a la niña en Alax, rehabilitación excelente, muy bueno. Eh, la doctora Jacqueline Morana, una persona excelente, muy una calidad humana impresionante. Le hicimos terapias particulares a Sofi por un mes, gracias a esa rifa que hicimos, donde mis compañeras me apoyaron muchísimo, mi familia. Me contactaron unas personas que hacía años que no hablaba con ellos por redes sociales. O sea, digamos, compartir en Instagram, compartir en Facebook, que estoy haciendo una rifa para mi bebé. Entonces, hay mucha gente que es muy empática con esas cosas. Yo soy una persona que como que me gana mucho como el cariño de las personas y que ellos sepan que tengo esta situación, son muy empáticos conmigo. Ahora he sentido el apoyo de una cantidad de personas que ni siquiera pensé que iba a recibir. Pero el tema económico es súper, súper, súper difícil porque eh, uno empieza a investigar una cantidad de cosas, a ver qué le podemos hacer a Sofía. Hay un tratamiento experimental que hacen en la India. Cuando yo supe de eso por redes sociales, yo le dije a Alexia, tenemos que irnos con Sofía para la India. Y Alexia me decía, pero eso que es tan lejos. No, por redes sociales conocí mamás que se habían ido para la India con sus hijos. Ahorita ese tratamiento lo están haciendo también en México. Digamos que es un poco más asequible por todo el tema del idioma, por el Claro. desplazamiento, es un poco más fácil. Entonces, en ese momento, por ejemplo, si yo tengo la oportunidad, yo no lo pienso. O Claro. sea, sí sea experimental, son alternativas, son como oportunidades. Y yo voy donde un médico y le comento a un médico, sea de la EPS o yo les comento y me dicen, eso no sirve. Fui a una junta y les digo, yo quiero hacerle a la niña hidroterapia, equinoterapia, por medio de la EPS, porque no me ayudan con una tutela integral, a lograr la orden médica para yo hacer una tutela integral y poder hacer con la niña. Mamá, usted tiene que aterrizar, eso no le va a servir a la niña ya. Entonces yo siento que a medida que Sofía ha ido creciendo, en lugar de aumentarle terapia y todo, me le han ido bajando todo. Porque, bueno, yo entiendo también que los médicos de pronto están como muy limitados y tienen como unos protocolos establecidos. Pero ¿sabe qué me da rabia? Que ahora sí se cumplen esos protocolos. O sea, ¿por qué no se cumplieron los protocolos que están establecidos? Y no es a nivel de Colombia, no es a nivel de la clínica, es a nivel mundial que hay protocolos para el manejo de las bilirrubinas. ¿Por qué no lo hicieron para ese momento, sí? Claro. Ahora sí van a cumplir los protocolos. Con decirle que en ese momento no tengo terapia, Sofía está sin terapias. No me le están haciendo terapias porque se acabó el convenio con el centro de rehabilitación. Entonces, digamos en ese momento porque no tengo los recursos, o si no, yo le estaría haciendo terapia particular a la niña porque lugares hay, lugares como a las que le encuentro le hacen terapia particular a los niños. Y yo veo que Sofía avanza, pero el tema es que hay que darle continuidad a esos procesos. Claro. Pero si yo los freno, digamos que en la casa yo trato de seguirle trabajando mucho a ella lo que nos enseñan, pero no es igual que una persona profesional que estudió Con los para equipos trabajar necesarios. exactamente, para manipularla a ella de la manera que ella lo necesita y todo, cosa que nosotros hacemos lo mejor que podemos en la casa, pero pues no hemos estudiado para eso, no hemos preparado para eso. Entonces quisiéramos hacer muchas cosas. Ahora que hay la oportunidad pues, de que muchas personas nos vean, hay muchas personas que tienen el presupuesto, que de hecho quisieran ayudar y no saben a quién, no saben Sí. cómo. Aquí estamos. Mm. Aquí estamos estas familias que son muchas familias. Yo cuando tuve a mi hija sí pensé que no éramos tantos. Yo voy a Roosevelt, ay Dios mío. O sea, yo digo, somos muchos. Sería tan, tan, tan chévere nosotros poder tener ese apoyo, esas personas que quieren ayudar a estos niños. Sí, hay cosas que podemos hacer. Yo no puedo limitarme solamente al apoyo que me da la EPS, porque lo que le digo, ellos tienen como ya unos procedimientos establecidos. Claro. Entonces ahorita me dicen que ya la niña poco a poco le van bajando ya la intensidad de terapias. De hecho, un fisiatra me dice, no, la niña ya hay que estirarla para que ella no se le deformen sus extremidades. No, porque yo en ese momento yo tengo toda la esperanza de que mi hija se va a levantar. Así lo haga con alguna dificultad. Yo quiero ganar independencia en ella. Que el día que
que Dios me llame, yo por lo menos me puedo ir un poco más tranquila porque sé que mi hija por lo menos va al baño sola, logra comer solita y ella avanza, así sea pasitos chiquitos. Y yo le decía a Camilo que yo muestro, por ejemplo, un videito de Sofi donde Sofi coge la cuchara y se la mete a la boca. Muchas mamás dirán, esa mamá, o sea, se alegra por eso. Claro, el niño en la habitualidad lo hace con espontaneidad Normal. normal. Para mi hija hacerlo Es un gran avance. exactamente. Mire, mi hija chiquita tenía las manitos así. Ella no abría las manos. Y ella tenía esa intención de cogerla todo lo empujado. No podía agarrar. Para que ella lograra abrir sus manitos y agarrar algo, fueron años de trabajo. Años. Y lo logró. Lo logró. Por eso digo yo que ellos sí avanzan. Por eso también le digo a las mamás que tienen a sus hijitos con parálisis, no desfallezcan, no desistan, no se desanimen, ¿sí? Sé que es difícil, pero detrás de cada situación difícil, detrás de cada historia difícil, vienen bendiciones para nosotros. Y yo creo que vienen cosas buenas. Y por Sofía, hasta el final, ella cuenta con sus papás. Y nosotros hasta el final de nuestros días vamos a estar ahí con ella. Y quiero decirte que admiro mucho tu valentía como mujer, como mamá. em, y definitivamente sí, o sea, me voy con el corazón un poquito blandito, pero en el buen sentido, porque me Sí, conmueve mucho ver tanto amor, sé que es tanto amor. así. Sé que es así. Mi hija inspira. Los niños con parálisis entienden. A veces veo que los ignoran. Él llega a la familia y saluda a todos y el niño no los saluda. ¿Por qué no? Claro. Es una personita que entiende y así él lo Que demuestra. siente. Exactamente. Él siente ese cariño de las personas. Por ejemplo, mis compañeras de trabajo no son de las que todo el tiempo están con Sofía, pero Sofía las ve y las abraza. Ella siente ese cariño Claro. de él hacia ella. A mi mamá, cuando mi mamá llega a mi casa a visitarnos, ella es esa felicidad tan Claro, grande. reconoce. Cuando los tíos llegan, que ellos adoran a Sofía, es esa felicidad de ella. Mi hija expresa todo, todo. Ella dice cuando se siente enferma, ella dice cuando tiene hambre, cuando tiene sed. Ella ha aprendido todo y nosotros no sabemos lenguaje de señas. O sea, es como ese instinto que Claro. tenemos nosotros de papás y nosotros le hablamos a ella y todo el tiempo le estamos haciendo señas de todo. Comer, Sofía, ella aprendió que eso es comer. Vamos a tomar, Sofía, ella aprendió que eso es tomar. Ella se siente enferma, ella se coge la frente. Ok. Ella sabe que la acetaminofén sirve para la fiebre. Si yo le digo que le voy a dar una fexofenaína para la fiebre, ella me dice que no, que, o sea, ella entiende que eso no es para eso porque ella, eso es para la tos. Cuando ella le da tos, ella me señala la fexofenaína. Y yo le digo, no, Sofía, le voy a dar acetaminofén. Ella me dice que no, ella no tiene fiebre, ella tiene tos. Eso es increíble, Se ¿sí? O comunica, sea, de claro. verdad, convivir uno con Sofía, ella hace unas cosas increíbles. Es unas cosas increíbles, es muy linda. Sí, pues no Y podría nos hace esperarse menos felices. de una mamá increíble como tú. Ay, Dios mío, gracias. Gracias, hacemos lo mejor. Sí, con Hacemos lo seguridad. mejor que Con seguridad podemos. y lo que hablábamos también detrás de cámaras, el amor se siente, el amor se ve y es una niña pues amada, cuidada y eso es lo que todos los niños se merecen. No, y resaltar a mi esposo que afortunadamente está conmigo y lo que les comentaba, eh, un gran porcentaje de los papás simplemente dan la vuelta Claro, y se van y abandonan a sus hijos. Y las que siempre están ahí, las mamás. Solo conozco un caso de un papá que se ha hecho cargo de su niño con parálisis, tiene 2 niños, hace de todo. Ha ido a México, o sea, yo lo admiro impresionante porque ese papá ha hecho maravillas, que tanto que a veces yo digo, me falta tanto, o sea, me falta tantas cosas por hacer que, que, que hay personas de verdad de admirar. Hay personas de admirar y uno creo que no es tan fuerte hasta que no se le presentan estas situaciones. Ujú. A veces yo mismo miro para atrás y digo, ¿cómo he hecho tantas cosas? 9 años. 9 años. 9 9 años. años confiando hasta Sofía, sí. Gracias a Dios. Y aquí seguimos. Un día una mamá me dice, le digo, pero es que mi hija tiene parálisis. Me dije, pero usted tiene a su hija, me dijo. La tiene con usted. Puede cuidarla, puede hacerse cargo de ella. Yo no la tengo, me dijo. Mm. Y sí, eso le abre un poco más los ojos a uno. Entonces, sí, muchas gracias de verdad por este espacio y espero que muchas mamás que me escuchen
sepan que el tema de las bilirrubinas es de miedo. Es delicado. Puede pasar cosas muy graves en los niños, entonces abramos los ojos siempre, estemos siempre súper pendientes de los niños, cualquier cosa por chiquita que sea, es un bebé completamente indefenso, ¿sí? Es un bebé chiquitico que no expresa nada ni nada, y solo con lo que uno ve y el instinto de mamá, porque no, Eso es muy vaya. importante, el instinto de mamá. Súper importante porque sea que salí de la clínica, yo iba con el susto, pero con la tranquilidad de que le había hecho caso a los médicos. Así fue. Pero bueno, también creo que mi Dios ya le tiene preparado a uno todo este camino. Y creo que todos estos angelitos que llegan a nuestras vidas no llegan por casualidad. Y esperamos que Llegan con de esta plan. entrevista pues lleguen muchos más Ay, angelitos amén, que también. así sea. Que esta historia llegue a muchas personas, no solamente para inspirar, sino también para crear esas redes de apoyo que son tan importantes. Vamos a dejarles obviamente las redes sociales de ustedes para que también puedan ver todo el proceso de Ana Sofía y pues quien decida apoyar, bienvenido sea todas las Ay, veces. sí, sería de gran bendición. No solo para Sofía, hay muchos niños que están necesitando ese apoyo y hay personas que lo pueden hacer. Claro. Entonces yo sé que esto llega a muchas personas y sí hay cosas que se cumplen. Sí, hay muchas cosas que se cumplen y yo sé que podemos lograrlo. Estos niños sí avanzan, no nos quedemos con la teoría de que es un niño con parálisis y va a quedar de por vida dependiente de usted, va a quedar con cuadriparesia de por vida. Eso sí avanza. Hay testimonios, hay muchos casos de niños que han dicho se va a quedar toda la vida así. Y ahora los ve uno con esfuerzo, obviamente. No son ya pues la persona que camina perfectamente, pero son personas supremamente inteligentes, Ujú. totalmente conectados con el mundo. Muchos, hay muchos casos. Entonces, sí se puede lograr. Y yo Sí, tengo y esa nunca, fe y esa esperanza y por eso quiero seguir trabajando con mi hija, porque yo sé que lo puede lograr. exacto, nunca hay que perder la fe. Ujú, Muchas gracias, así Norris, es. por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes también por vernos. Y los invitamos a suscribirse, a seguirnos, a seguir a Norris y a su familia en las redes sociales. Y pues aquí seguiremos contando más historias, Norris. Muchas Ay, gracias. tan bonito, muchas gracias. Dame un abrazo. Pero le saqué la lágrima. Sí, Le saqué la lágrima.